Buenos días a todos. Tengan una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están desde sus casas. Estamos empezando ya un nuevo mes, el mes de agosto. Le damos gracias al Señor que nos ha tenido hasta este momento disfrutando de su misericordia y de su gracia cada mañana. Quiero leerles este Salmo 121 que nos dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En estos tiempos, el mundo busca auxilio, una ayuda. Pero ¿quién puede socorrernos sino Dios? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que es más grande que nuestros problemas. Nos dice en el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. De la misma forma que Dios guardó a su pueblo Israel, Él es el mismo Dios que nos guarda. Y dice que no se adormece ni duerme. Nosotros tenemos que descansar, que dormir 7 u 8 horas diarias, pero Dios nunca se duerme. Confiemos, hermanos, amigo que me estás escuchando, confiemos en el Señor. Él nunca falla. Así es que rindámosles este tiempo a Él y glorifiquemos su nombre. Padre amado, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad que nos tiene hoy reunidos, Señor, aunque lejos en distancia, Señor, pero cerca en espíritu. Y hoy queremos rendirte adoración, Señor, solo a ti. Reconocemos que tú, Dios, como creador del cielo y de la tierra, tú tienes el poder y tú tienes el cuidado sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos coronarte con nuestra alabanza, Señor. Hoy queremos oír tu voz y deleitarnos en tu presencia, Padre. Te damos este tiempo para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Celebremos su nombre alabándole a Él. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. En Cristo debemos levantar, en Cristo debemos exaltar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. En Cristo debemos levantar, en Cristo debemos exaltar. En el Perú todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. En Perú vamos a cambiar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En el Perú todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Vamos a predicar, lo vamos a proclamar. En Perú vamos a cambiar.
días, familia. Esta mañana celebramos la Cena del Señor, así que es una mañana de mucha alegría y mucho gozo. Pero siempre, antes de tomar la cena, nos preparamos, ¿verdad? Y no solamente con el pan y el vino, que son los elementos de la Cena del Señor, sino sobre todo en nuestros corazones, en nuestra relación con el Señor. Así que acompáñame, vamos a orar unos minutos, porque es importante que nos pongamos a cuenta, nos presentemos a Dios en los méritos de Cristo. Acompáñame. Señor, nadie es digno de recibir la salvación tan grande, pero tú nos has escogido por gracia. Pero también, Señor, tenemos que vivir como hijos tuyos. Tenemos que vivir conforme a la vocación que tú nos has llamado, en santidad, en justicia, en amor. Y te pedimos perdón, Señor, porque de una u otra manera te fallamos. Pero, Señor, una vez más, creemos de todo corazón que la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de todo mal. Señor, guárdanos siempre para ti, en tu amor, en tu verdad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, que nos muestra qué representan estos elementos, que son elementos muy sencillos, pero déjame recordarte que representan grandes verdades de la palabra de Dios acerca de nuestra salvación. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, acompáñame, o si no, escúchalo, por favor, dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús tomó esta cena con sus discípulos y con estos dos elementos, Él nos enseña grandes verdades. Jesús dio gracias, partió el pan y se lo entregó a sus discípulos, porque este pan representa el cuerpo que fue crucificado en la cruz por todos los que Dios ha escogido para ser salvos. ¿Sabes que al estar separado de Dios, nosotros estamos bajo la ira de Dios? Y lo que Jesucristo en la cruz sufrió fue más que clavos, fue más que una corona de espina. Sufrió el castigo de todos nuestros pecados. Tú sabes que nosotros merecemos morir eternamente en el infierno. Jesucristo en la cruz, a través de su crucifixión, entregando su cuerpo, pagó, sufrió todo el castigo, como dice Isaías, el castigo, el precio de nuestra paz. Por eso recuerda cuando comas el pan, que Cristo ya pagó con su cuerpo ese precio. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino somos hijos amados, porque Él se entregó por amor. Por eso el apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, escucha esto: En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros ya no tememos a la muerte, ya no tememos a la condenación, porque Cristo en su cuerpo recibió todo el castigo. Y yo te hago una pregunta: ¿esta pandemia está llenando tu corazón y tu mente de temor? No lo permitas.
La Santa Cena es un recordatorio de lo que ahora somos. Somos hijos amados. Recuerda, en el amor no hay temor. Vive en el amor perfecto de Cristo. Él pagó en la cruz el precio de tu salvación. Y el segundo elemento, el vino, también es muy importante. ¿Por qué? Porque como hemos leído en 1 Corintios 11, es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, a través del sacrificio de Cristo, que derramó su sangre y pagó el precio, estamos unidos para siempre con Cristo y con Dios. Ese pacto no se rompe porque es un pacto de gracia. Como bien dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Jesucristo derrama su sangre, representada por el vino, para unirnos para siempre, para justificarnos, para limpiarnos y estar siempre con Dios. Y este es un pacto que no se rompe. Tú y yo podemos fallar. Quizás en estos días has fallado, como yo también, pero la sangre de Cristo nos limpia, nos perdona y nos devuelve la comunión con Dios. Así que ya sabes, estamos unidos a Dios para siempre, por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Y también estamos unidos como hermanos. Yo te dije, mi esposa es mi hermana en Cristo. Y aquí en la tierra somos esposos, pero este pacto nos une para siempre, por la eternidad. Así que seremos hermanos en Cristo en una relación eterna. Gloria al Señor por eso. Por eso nos toca ahora, mira qué importante es celebrar la cena en estos momentos donde el mundo tiene temor y donde algunos se sienten solos. Pero recuerda, no tengas temor y siempre estamos unidos a Dios. Y siempre en espíritu somos una sola familia, estamos unidos a Dios por la obra preciosa, perfecta de Jesucristo. Así que vamos a dar gracias ahora a Dios por este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por poder celebrar, Señor, la Santa Cena, una práctica, Señor, que tú nos pediste que lo hagamos para recordar cada vez, Señor, el sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros. Señor, este pan que se ha partido nos hace recordar tu cuerpo, Señor, molido, golpeado, sacrificado en la cruz, Sí, Señor, porque cargaste todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, Señor. Y gracias te damos, porque ahora podemos, Señor, recordar y agradecerte que por ese sacrificio tenemos una vida nueva. Y, Señor, por eso te alabamos. En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. Comamos del pan. Bien, ahora vamos a dar gracias por el vino que representa la sangre de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más, agradecerte, Señor, por poder recordar que este vino, Señor, representa tu sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos has hecho entrar a un nuevo pacto, con una nueva vida, Señor, y nos has dado vida eterna. Y, Señor, qué bendición poder recordar a través de esta cena, Señor, ese sacrificio y ese amor tan genuino y único que tú tienes, Señor, para con nosotros. Y por eso te agradecemos. Y te agradecemos infinitamente, Señor, porque ahora podemos celebrar la vida nueva que nos das. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Bebamos de la copa.
estás con familia creyente o un hermano creyente en la fe, toma la mano, vamos a orar. Señor, gracias porque esta mañana la obediencia a tu ordenanza nos bendice, nos recuerda el gran precio que tú pagaste para darnos esta salvación. Y solo tú, Señor, solo tú, Jesús, nos diste esta salvación. No hay nadie debajo del cielo, no hay nadie que nos puede dar esta salvación tan grande. Ayúdanos a vivir en amor, no en temor. Y ayúdanos a vivir siempre conscientes que tú estás con nosotros, unido a un pacto de gracia que no se rompe. Señor, consuela los corazones de aquellas personas que están, Señor, quizás lejos de sus seres queridos, y que tu Espíritu Santo, Señor, les dé paz, les dé confianza. Gracias. Oramos no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Pastor Arcadio, por dirigir este tiempo de Santa Cena y permitirnos como iglesia recordar y celebrar el sacrificio que Cristo, el Salvador, hizo por nosotros y por la oportunidad de unirnos en la misma fe como su pueblo. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno poder estar con ustedes en el Día del Señor. Seguimos unidos a través del Espíritu y en el amor de Cristo para ser bendecidos por la predicación de su palabra. Hoy culminamos con la serie Pongamos al mundo al revés. Como hemos visto los últimos domingos, cuando hablamos del mundo, no nos referimos al mundo geográfico, sino a las personas, hombres y mujeres que habitan este mundo, pero que viven alejados de Dios. Como resultado tenemos un mundo de cabeza, un mundo que está patas arriba. Por donde quieras ver al mundo, lo vas a ver de cabeza, lo vas a ver patas arriba. Y el mundo está así porque el hombre ha relegado a Dios y ha dejado que el pecado reine en este mundo. Y como resultado vemos el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la injusticia, etc. en un mundo que vive en tinieblas, en rebelión con Dios. Las consecuencias son devastadoras y no hay cultura, no hay país, no hay pueblo, no hay comunidad, no hay familia, no hay hombre ni mujer en todo el mundo que no ha sido tocado por el poder destructor del pecado. ¿Quién podrá salvar al mundo? ¿Quién podrá poner al mundo al revés? ¿Quién podrá poner al mundo como debería ser? El único que puede salvar al mundo es Jesucristo. El único que puede poner al mundo como debería estar es Jesucristo. Así Cristo les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 15 y al 16, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Y sabes cómo empieza esta gran comisión? Empieza con una oración. Sí, hermanos, la oración es poderosa. ¿Y sabes por qué? Porque toca un corazón, toca una vida. Cuando oras, el corazón se carga y lo lleva a cumplir con el llamado a las misiones. Y justamente lo que vamos a hablar esta mañana. La oración es poderosa. Acompáñenme a Mateo capítulo 9 del versículo 35 al 39 y la palabra de Dios dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ora conmigo. Padre bendito, gracias por esta mañana, por este nuevo día.
Y gracias porque hoy nos das la oportunidad de poder alabarte, pero también, Señor, de poder ser bendecidos con tu palabra. Esta mañana necesitamos tu ayuda. Abre nuestros ojos para ver, Señor, cuán lista está tu cosecha. Pero sobre todo, toca nuestras vidas y nuestros corazones para orar a ti, Señor de la cosecha, y para cumplir con tu misión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Al leer este pasaje, una pregunta viene a la mente. ¿Por qué Jesús les dice a sus discípulos que pidan al Señor de la cosecha por obreros para su campo? ¿Acaso no era posible para Jesús decir la palabra y su Padre levantaría a todos los obreros que necesitaría? Sí, para Dios no hubiera sido problema. Lo hubiera hecho y ya. Pero ¿sabes? Dios quiere involucrar a su iglesia. Y de alguna manera ha elegido moverse en respuesta a nuestras oraciones. Dios ha establecido la iglesia con el propósito principal de mostrar la luz de Dios a las personas del mundo que están atrapadas en la oscuridad y el pecado, y que solo serán libres respondiendo al Evangelio de Cristo. Por eso, Jesús les dice a sus discípulos, oren. En otras palabras, Jesús está diciéndoles, rueguen, clamen, supliquen al Señor de la cosecha por obreros y dense cuenta del contraste entre la gran multitud de personas que son la cosecha y la escasez de obreros para traer a todas esas personas al reino de Dios. Los discípulos tenían que orar a Dios, el Señor de la cosecha, porque solo Él puede responder a tal necesidad. Por eso Jesús les pide a sus discípulos que oren a Dios, para que Él escoja y envíe obreros a su campo, hombres y mujeres que tienen un amor por Dios y un amor por los perdidos. Jesús quiere obreros que sientan una carga especial por los perdidos, por aquellas personas que no conocen a Dios, por aquellas personas que sin Cristo están destinadas al infierno, a una eternidad separada de Dios, por aquellas personas que están agobiadas y desamparadas, por aquellas personas que viven descarriadas como ovejas sin pastor. Por eso Jesús les pide a sus discípulos que oren, que rueguen, que supliquen al Señor de la cosecha, porque solamente orando verán la necesidad, la desesperación y la desesperanza de los necesitados. Solamente orando ellos entenderán la compasión que Jesús tuvo hacia las multitudes. En otras palabras, solamente orando podrán recibir la carga por los necesitados y los perdidos. Esta mañana veremos 3 verdades importantes que nos ayudarán a entender el poder de la oración y así cumplir con la tarea de vivir y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La primera verdad es, solo orando tendrás la compasión de Jesús por los necesitados y los perdidos. En el versículo 36 nos dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Al ver a las multitudes, Jesús no solo sintió compasión, sino que fue movido a compasión por el sufrimiento que veía en ellas. Jesús respondió sanando a las personas que se acercaban a Él. Cuando vio las multitudes agobiadas, desamparadas como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarles las cosas que los falsos pastores, los líderes de Israel, habían abandonado. Jesús predicaba a las multitudes el evangelio del reino de Dios. Y les decía que con su venida Él inauguraba el reino de Dios que había sido profetizado. Él les enseñaba las verdades y las promesas de Dios. Y les mostraba que las Escrituras, el Antiguo Testamento, encontraban cumplimiento en su venida y que Él era el Salvador esperado. Esto es lo que hacía Jesús. Sin embargo, mientras los sacerdotes y los escribas eran orgullosos y corruptos, menospreciaban y descuidaban a la gente, Jesús les enseñó, los amó y les tuvo compasión. Y esta mañana yo te pregunto, ¿qué es compasión para ti? Tal vez compasión para ti es cuando vas por la calle y ves a un mendigo y sientes compasión y sacas tu billetera y le alcanzas 50 céntimos y sigues con tu camino. O tal vez compasión para ti es cuando estás en familia, en un restaurante, disfrutando de tu plato favorito. De repente entra un niño vendiendo caramelos, te llenas de compasión y le compras un caramelo de 20 céntimos. Él se va y tú sigues almorzando.
Estas son formas de mostrar compasión. Pero en este pasaje, la compasión de Jesús es algo que va mucho más allá. En el idioma original del griego, la palabra compasión es splachliniste, significa un movimiento interior que brota de la misma entraña. Esta compasión es el movimiento del útero maternal que siente como propio los sufrimientos de los demás. Y esta es la compasión que Jesús siente por los demás. Él no se detiene ante el sufrimiento ajeno de forma pasiva o contemplativa. Él no medita sobre los males del mundo, sino que de un modo intenso y comprometido inicia un movimiento de acción, de sanación y esperanza. Por eso cuando Jesús veía las multitudes, Él veía todo aquello que el pecado había producido en este mundo. Miseria, opresión, enfermedad, hambre, muerte, injusticia, pobreza, corrupción, posesión demoníaca, esclavitud, explotación, etc. Él podía ver que todo esto causaba agobio y traía desesperanza a las multitudes. Y Jesús respondía a las necesidades de las multitudes. En este momento podemos ver a mucha gente agobiada y desesperada en esta pandemia. Muchos llenos de temor, de miedo, de dolor y con sufrimiento buscan fuerza, fortaleza, refugio, esperanza, paz y provisión. Y corren a una piedra, corren a un metal, corren a un yeso y le ruegan por alivio o por salvación. Pero no hay nadie que los escuche. Y Jesús te dice esta mañana, mi hermano, mi hermana, ora, ora, ora y te darás cuenta de que tú puedes responder a toda esta gente que está agobiada y desesperada. Tú sabes dónde ellos pueden encontrar lo que están buscando. Tú tienes la respuesta a cada una de sus necesidades. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, tú. Y te preguntas tal vez, ¿cómo? Pues tú conoces a Jesús. Tú conoces su amparo. Tú conoces su fortaleza. Tú sabes que Él es un pronto auxilio en las tribulaciones y en el sufrimiento. Tú sabes que Él es tu Dios vivo, quien te cuida, te protege y te provee. Y tú puedes mostrarles a todos ellos que no tienen que buscar más, que no tienen que ir a una roca, a un yeso, a un metal, solo tienen que ir a Cristo. Solamente Cristo es la única esperanza y la respuesta a todas sus necesidades. ¿Saben, hermanos? La verdad es que tú y yo nos preocupamos más con nuestras propias necesidades y peticiones personales, que ignoramos las necesidades de los demás en nuestras oraciones. Yo soy tan culpable de esto como tú, mi hermano. Pero en el versículo 33 vemos que Jesús enseña a sus discípulos a ver también la necesidad de los demás y orar por ellos. Jesús quiere que su oración los lleve a pensar en la necesidad de los agobiados, de los desamparados y de los perdidos, porque sólo así podrán responder efectivamente y con más vehemencia, no solamente cuando oran, sino con acciones prácticas a las necesidades específicas de los desamparados y los perdidos. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar. Empieza orando y recibirás carga. Empieza orando y te llenarás de compasión, y esa compasión te llevará a actuar y a compartir de Jesús, y hablarás de Jesús y presentarás a Jesús a todas esas personas que lo buscan desesperadamente. Pero ¿sabes? Jesús no solo veía su necesidad física, sino también veía su necesidad mayor, su verdadera necesidad, la condición espiritual en que vivían estas personas. Cuando Jesús veía a las multitudes, Él se conmovía en gran manera por ver a las multitudes sin salvación. Para Jesús lo más importante era salvar a esas almas con el Evangelio. Y estoy seguro de que hoy en día Jesús sigue mirando la condición espiritual de las personas en este mundo. Y probablemente ahora Él tiene mucha más compasión por nuestra generación
en este mundo que vive alejado y en rebeldía con Dios. Hoy en día vemos a miles y miles de personas que están cruzando la muerte a una eternidad en el infierno. Hermanos, esta es una realidad tan seria. Muchas veces lo olvidamos o no queremos recordarlo, pero esta vida no es la vida final. No es que la muerte llega y ahí acaba todo. Al contrario, esta vida es solo el inicio de una vida que afectará la eternidad. Mira lo que dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Jesús nos dice que hay dos puertas, una ancha que lleva a la destrucción y una angosta que conduce a la vida eterna. Y esa es la vida que Jesús promete a todo aquel que recibe el Evangelio de salvación. El paso por la puerta angosta a la vida eterna. Durante esta pandemia, vemos a millones de personas infectadas con el COVID-19 que están buscando sanación. Y este es un deseo normal, es natural y no está mal. Todos desean gozar de buena salud. Pero yo te pregunto, ¿de qué sirve que una persona se sane o se cure de este virus si aún sigue infectada por el pecado? La verdad es que sin Cristo, todo hombre y toda mujer que vive rechazándolo ha escogido la puerta ancha que lo está llevando al infierno y al lago eterno de fuego. Sin embargo, cuando un hombre o una mujer son sanados espiritualmente del poder del pecado, aunque mueran con este virus, están entrando por la puerta estrecha rumbo a la verdadera vida, donde Cristo está esperándolos para recibirlos y disfrutar de esa vida sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin llanto, sin dolor, que Él les ha prometido, como dice Apocalipsis en el capítulo 21, versículos 3 y 4. Puedes leerlo en casa. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes que hacer? Empieza orando y recibirás carga. Empieza orando y te llenarás de compasión, y esa compasión te llevará a actuar y a compartir de Jesús, y hablarás de Jesús y presentarás a Jesús a todas esas personas que tanto lo necesitan, a todas esas personas que aún no han encontrado la salvación, a todas esas personas que están buscando conocer el verdadero evangelio y conocer a Jesús. Empieza orando y verás la transformación, el poder de esa oración. Verdad número 2. Solo orando podrás ver cuán abundante es la cosecha y cuán pocos son los obreros. El versículo 37 nos dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo Jesús a sus discípulos. Al ver a las multitudes agobiadas y desamparadas, Jesús vio la grandeza de la necesidad humana como una cosecha. Y una cosecha es algo bueno, pero nos dice que esta cosecha es mucha, es abundante. Pero sabes, para esta cosecha abundante se necesita obreros que amen al Señor y que amen al necesitado y al perdido, que representaba la cosecha. Pues se necesitan muchos obreros para traer esas almas, esas vidas, a ser parte del reino de Dios. Y la realidad es que desde que Jesús ascendió a la derecha del Padre y encargó esta tarea a los discípulos y a la iglesia, todavía hoy aún vemos los campos llenos de hombres y mujeres listos para ser cosechados. O sea, listos para ser traídos al reino de Dios. Pero son pocos los obreros. Y el mandamiento de Jesús dado a los discípulos en esos días, aún hoy hace eco. Oren, rueguen, clamen, supliquen al Señor de la cosecha por obreros. Esta cosecha necesita de nuestra oración. Mi hermano, mi hermana, este pedido no es por obreros, o sea que obreros se levanten y puedan ser parte de esta cosecha. No. Nuestra tarea es orar al Señor de la cosecha para que Él escoja, para que Él prepare y Él envíe a esos obreros y trabajen en su cosecha. Nuestra responsabilidad como iglesia es orar al Señor de la cosecha por esos obreros que Él enviará a su cosecha. Pero hay un problema. El problema es que tú y yo no estamos orando. La mayoría de los cristianos no oran.
De los pocos que oran, sus oraciones no son escuchadas porque no saben cómo orar o porque tienen estorbos para que sus oraciones sean respondidas. Y de los pocos cristianos que oran y son escuchados, nos las pasamos orando por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nosotros, y no por las necesidades de los necesitados, de los agobiados y los perdidos. Pero Jesús nos manda a orar por la cosecha, por obreros, por la salvación de la gente inconversa. Y yo te pregunto, ¿cuánto has orado por la salvación de los inconversos en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo? ¿Cuánto has orado por la salvación de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos inconversos? Esta cosecha necesita oración, necesita intercesión. ¿Sabes? Pablo, el apóstol, tenía una compasión increíble por su pueblo. Y mira cómo oraba en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3. Él decía, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Puedes escuchar a Pablo cómo sufría gran angustia por sus hermanos judíos que no eran salvos. Pablo llegaba incluso a decir que si era posible, él debía ser maldecido para que sus hermanos fueran salvados. Por eso es tan importante la oración, mis queridos hermanos. Cuando oramos, nuestro corazón se va cargando, se va moviendo para nosotros tomar la responsabilidad de hablar a esas personas sobre Cristo. La cosecha necesita cristianos que dediquen más tiempo a la oración, a orar por la salvación de cada persona en esta ciudad, país y mundo entero. Nosotros debemos orar por los misioneros, por sus familias y sus ministerios. ¿Sabes? Nuestra iglesia es bendecida, porque aquí tenemos 3 familias misioneras. El pastor Jason y su familia que sirven en la ciudad, en la IBC de Ciudad de Dios. El pastor Seth y su familia. Y mi familia que servimos en la IBC de Bustamante. Y ¿sabes? Esto tiene un significado. ¿Sabes cuál es el significado? Porque nosotros hemos sido enviados de nuestras iglesias allá en Estados Unidos e Inglaterra. Y esas iglesias, ¿saben lo que hacen? Oran. Oran. Hay cristianos en Estados Unidos, en Inglaterra, que están orando por nosotros, por nuestra iglesia, por la IBC, por nuestra ciudad y por nuestro país. Yo conozco muchos hermanos en Inglaterra que están orando por nuestro país, por nuestra ciudad, por tus familiares, por tus vecinos. Hermanos, pero ahora es responsabilidad de sumarnos a esa oración y empezar a orar por la cosecha que está lista para ser cosechada en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Tercera verdad, solo orando verás la respuesta del Señor de la cosecha. Versículo 38 dice, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hermanos, algo maravilloso ocurre en este pasaje. Cristo les pidió a sus discípulos que orasen al Señor de la cosecha para que Él enviara obreros a su cosecha. ¿Cuánto crees que tardó Dios en contestar esta petición? Mira conmigo Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice, reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Cuál era la oración que debían hacer los discípulos? Que Dios enviara obreros a su cosecha. ¿Cuáles fueron los obreros que Dios envió para su cosecha? El versículo 5, la continuación del versículo 4 nos dice que Jesús escogió y envió a estos 12. Jesús los reunió y los envió. ¿Sabes? Tal vez los discípulos pensaron que Dios enviaría a ángeles a predicar, a compartir el evangelio. Y ellos dijeron entre sí,
entre sí, bueno, pues no es tan difícil orar para que Dios envíe obreros. Y después de orar, ¿sabes lo que pasó? Es que Dios los preparó, los escogió y los envió a ellos para su cosecha. La oración no era para convencer a Dios, sino para que Dios le dé carga a los que oran, para que Dios les dé compasión por las multitudes, por los perdidos, y convencerlos de ir y responder al llamado de Jesús. Mis hermanos, la cosecha es abundante y está lista para ser cosechada, nos dice Jesús. Se necesita obreros para que trabajen en su obra. Y esta mañana yo te pregunto, ¿cómo vas a responder a este llamado? Tal vez tú dirás, yo voy. Pero Jesús te dice, primero empieza orando. Empieza orando para que Dios te dé carga, te dé compasión y te prepare y así puedas responder a su llamado. O tal vez tú dirás, bueno, yo estoy ocupado. No tengo tiempo para orar. El trabajo no me alcanza. Los hijos no me permiten. La familia no me deja. Mi trabajo es demasiado que tengo que trabajar. Mi hermano, Jesús dijo, pidan al Señor de la cosecha. Y este mandamiento es para ti también. Recuerda que al final tú y yo seremos llamados a dar cuentas y tendremos que responder por la sangre de cada persona que fue al infierno, a la cual tú y yo pudimos hablarles de Cristo y no lo hicimos. Como dice Ezequiel 33. Búscalo, lee lo que dice Ezequiel 33. Tenemos una responsabilidad, mi hermano. Tenemos una responsabilidad. Pero ¿sabes? Además, esta oración que Jesús te pide que hagas, es una oración poderosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, vas a interrumpir tu vida, va a impactar tus emociones, va a afectar tus prioridades, va a afectar tu tiempo, va a afectar tu dinero, va a afectar tu propósito por el cual estás aquí en la tierra. Y ¿sabes? Eso es bueno. Eso es bueno, mi hermano. Porque si oras esta oración, estarás dispuesto a cumplir con la misión que Cristo comenzó en este mundo. Él les pidió a sus discípulos que oren para que envíen obreros. Y Él mismo les envió a recoger la cosecha. Esto es fe. Esto es obediencia. Esto es amor a Dios y amor al necesitado y al perdido. Y si tú oras, Dios te va a dar carga, te va a preparar y serás enviado. Y muchos conocerán el Evangelio a través de ti. Y un día, cuando llegues a la presencia de Dios, Él te recibirá diciendo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Ven a disfrutar la felicidad de tu Señor. Pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, tu disposición a orar debe ser por el ejemplo de Jesús. Ese ejemplo que Él nos dio con su vida. Cristo no solo sintió lástima por este mundo. Él actuó de acuerdo con su compasión. Su compasión por salvar al necesitado y al perdido. Su compasión no solo fue un sentimiento, sino una acción de respuesta. Y su compasión lo llevó a la cruz del Calvario, en obediencia al Padre y por amor a nosotros. La compasión de Cristo lo llevó a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Su compasión lo llevó a dejar su trono de gloria para venir a este mundo, a predicar el Evangelio y llevar a cabo la obra de salvación. Otorgar perdón, dar vida nueva y una esperanza a todo aquel que cree para este mundo y la eternidad. Qué precioso ejemplo, hermano. Dime, ¿no te llama a orar? ¿No te llama a orar para que puedas responder como Jesús respondió? Mi hermano, ¿quieres poner al mundo al revés? Entonces empieza orando al Señor de la cosecha. Como vimos al principio, los discípulos no tenían ningún tipo de preocupación o compasión por el necesitado o por el perdido. Pero mientras oraban, todo cambió. Cuando empezaron a orar, a rogar, a clamar y a suplicar, sus corazones fueron despertados y fueron hechos como el corazón de Cristo.
y fueron llenos de una pasión que respondió a la necesidad y compasión real por el perdido. Hermano, recuerda, la oración es mucho más poderosa de lo que a menudo nos damos cuenta. Y estas son buenas noticias, porque tenemos una maravillosa oportunidad en estos días. Hay una gran cosecha lista para ser cosechada. Hay una gran cosecha esperándote. Hay muchas personas necesitadas, agobiadas y desamparadas, hambrientas de que alguien venga a hablarles de Cristo. Sigamos adelante con el plan de Jesús. Orar, rogar, clamar y suplicar para que nuestros corazones y nuestras vidas despierten al llamado misionero y podamos convertirnos en esos obreros de la gran comisión, llevando el evangelio y esperanza para transformar este mundo y ponerlo al revés, para la gloria y honra de Dios, nuestro Padre, Salvador y Rey. Ora conmigo. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa palabra maravillosa que hoy tú nos das. Señor, la cosecha es abundante. La cosecha está lista, pero necesitamos obreros. Señor, ayúdanos a orar. Tú dijiste, Señor, a tus discípulos que oren. Y hoy, Señor, queremos responder a ese llamado de oración. Queremos orar para que tú nos des carga. Queremos orar para que tú nos des compasión y así poder compartir ese evangelio precioso con todo el necesitado, con todos los perdidos. Ayúdanos, Señor, a orar por obreros para que tú, Señor, los prepares, para que tú los envíes, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a orar, porque sabemos que tú vas a transformar nuestros corazones. Nos permitirás, Señor, estar dispuestos para ir y compartir este precioso evangelio al perdido en Arequipa, en el Perú y hasta los confines de la tierra, porque tuyo es el poder, tuyo es la honra y la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Que tengas un bendecido domingo. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré
Hola hermanos y muy buenos días con todos. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios. Como ya saben, tenemos muchas actividades cada semana y deseamos que ustedes participen con nosotros. Nuestro deseo como seguidores de Cristo es crecer espiritualmente y conocer a nuestro Dios más profundamente. Primero, quiero invitarles a unirse nuevamente el próximo domingo para nuestro culto dominical online. Conéctate todos los domingos a las 9 de la mañana vía YouTube. Y el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie de temas que se llama Honra a Dios en todo. Vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo podemos honrar a Dios con cada parte de nuestras vidas. Y esto incluye cosas como tiempo, trabajo, dinero y dones espirituales. Les invito a ser parte de este estudio con nosotros. Además, no se olviden de nuestro culto dominical online para nuestros niños, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. El Ministerio de Niños invierte su tiempo y su fuerza cada semana para preparar un programa para nuestros pequeños. Hay un tiempo de alabanza, una lección bíblica y actividades para ellos. Padres, búscanos en Facebook, Kids IBC Arequipa, hoy y todos los domingos a las 10:30. A continuación, quiero compartir con ustedes algunas muy buenas noticias. Durante este mes de julio, hemos tenido el desafío de unirnos al trabajo de misiones que Dios está haciendo aquí en Arequipa y también en la selva peruana, en la zona de Perú. Y ustedes, hermanos como iglesia, ustedes han respondido. Gracias al Señor. Y amigos, estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Hasta ahora tenemos el compromiso del 85% de los fondos mensuales necesarios para cumplir con la meta. Y mira lo que Dios ha hecho, 85%. Nos regocijamos juntos, pero también continuamos buscando a Dios para el 15% que aún falta. Dios es todopoderoso y lo hemos visto hacer cosas maravillosas y confiamos en que se moverá otra vez, incluso ahora, los corazones para que podamos alcanzar el 100% de nuestra meta. Y recuerden, esos fondos van mensualmente a nuestras obras locales, de la IBC Bustamante, de la IBC Ciudad de Dios, así como a la IBC Purús, para ayudar a cubrir los gastos de sus ministerios, cuyo objetivo es avanzar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si Dios se mueve en tu corazón, hermano, hermana, para unirte a este desafío misionero, visita la página de Facebook de la iglesia, IBC Arequipa. Y tenemos una nueva forma de hacer tu compromiso y es muy fácil. Puedes hacer todo con un clic en el link que está publicado. Lee y completa el formulario y listo. Gracias hermanos por su compromiso y por su generosidad. Y esperamos lo que Dios va a hacer. Finalmente, queremos recordarles que ofrecemos consejería pastoral. Hermano, hermana, ¿estás enfrentando una circunstancia difícil? ¿Estás buscando algún consejo de la palabra de Dios? ¿Te gustaría hablar con un pastor? Como equipo pastoral nos gustaría comunicarnos contigo. Comunícate con la secretaria pastoral para coordinar una cita y el número está en la pantalla. No dudes en llamar, por favor, nos gustaría servirte. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, mi familia espiritual, gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios ha bendecido a su iglesia. Amén. Gracias al equipo de alabanza por guiarnos en un tiempo de adoración. Gracias a Arcadio y Ala por guiarnos en el tiempo de la Santa Cena. Gracias Pastor Edward por enseñarnos hoy de la palabra de Dios. Y juntos le agradecemos a Dios por su gran amor y su salvación. Hermanos, estamos orando por cada uno de ustedes y háganos saber cómo podemos seguir haciéndolo.
Esperamos verlos en nuestras iglesias en casas virtuales durante la semana y también el próximo domingo aquí para nuestro culto dominical. Termino nuestro tiempo con estas palabras que se encuentran en Judas 24 y 25. El pasaje dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Hermanos, que tengan una buena semana. Hasta luego. Bendiciones.